5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. En el desarrollo del estudio de la Conmoción Interior decretada por el gobierno en la región del Catatumbo, la Corte Constitucional solicitó información a las fuerzas militares, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad Nacional de Protección, entre otras entidades, sobre las medidas adoptadas antes de declarar este estado de excepción. El Alto Tribunal instó a los entes territoriales a que entreguen información acerca del aumento del desplazamiento forzado por parte del ELN a partir de 2022. Pidió también al Ministerio de Hacienda explicar cuáles son las figuras que tiene el gobierno para el manejo de recursos del presupuesto general de la Nación para atender la crisis en la región del Catatumbo. Al término de la jornada de paz que se realizó en el Tarra Norte de Santander, el senador Iván Cepeda pidió al ELN y a las disidencias de las FARC que paren la guerra y respeten a la población y también a los firmantes de paz. La Cancillería envió a 3 funcionarios a Miami para apoyar temporalmente la función consular, el avance en la posible apertura de nuevas oficinas en los Estados Unidos y la contratación de nuevos asesores en Houston y Los Ángeles que apoyen los actuales procesos de deportación. León Freddy Muñoz se posesionó en las últimas horas como senador en reemplazo de Humberto de la Calle. Muñoz consideró que con su llegada y la del senador Temístocles Ortega, el gobierno de Gustavo Petro tendrá mayorías en la Comisión Primera del Senado. El presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, aseguró que los jueces deben estar libres de toda presión o amenaza de cualquier interferencia indebida al responder de manera tácita a los recientes ataques del presidente Gustavo Petro contra ese tribunal relacionado con los nombramientos en la CREG. Nuevo revés para el expresidente Álvaro Uribe. El Tribunal Superior de Bogotá determinó que las conversaciones telefónicas entre el exmandatario y su abogado Diego Cadena podrían ser utilizadas como prueba en el juicio que se adelanta en su contra por presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos. El tribunal también ordenó volver a incluir a más de 30 testigos claves de la defensa del expresidente Uribe, entre ellos los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias, del Interior Fabio Valencia Cosio y el exfiscal Néstor Humberto Martínez. 4 militares resultaron heridos al caer en un campo minado instalado por el ELN en zona rural del municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca. Las autoridades capturaron en Cali a alias El Nene, un peligroso integrante del Tren del Agua, quien se escondió en la Comuna 10 haciéndose pasar como barbero. Este delincuente es solicitado por la Corte Distrital de los Sur de la Florida con fines de extradición, secuestro, homicidio y concierto para delinquir. La juez 48 de Garantías de Bogotá acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento contra Diego Marín, alias Papá Pitufo, considerado el zar del contrabando. El Tribunal Administrativo de Santander abrió un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente Susana Muhammad, quien habría incumplido una sentencia de la Corte Constitucional para delimitar el páramo de Santurbán. 10 barrios de Cali serán intervenidos por la Policía Metropolitana y la Alcaldía. La decisión se toma luego del asesinato de 89 personas tan solo en enero de este año. La Alcaldía de Bogotá se comprometió a reubicar a los estudiantes del Colegio Santa Bárbara de Ciudad Bolívar luego de la protesta de padres de familia que bloquearon la entrada de la estación Juan Pablo II de Transmicable. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Cada mañana me hace feliz tenerte en nuestra mesa. Tu cariño en cada arepa, tus manos siempre amasando nuestros sueños con ilusión. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. ¡No es un chiste! Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es 5 de febrero con las noticias de Colombia y el mundo. Ya les voy a contar del final del Consejo de Ministros que terminó casi a la medianoche. Terminó divertidísimo, convertido en un reality lleno de reclamos, lleno de anécdotas y lleno de declaraciones históricas, unas de amor,
otras de odio que reflejan las fracturas que hay dentro del gobierno del presidente Petro. Noticias y temas de conversación en las redes sociales esta mañana. Camila Carvajal. Hola Néstor, ¿por dónde empezamos? Por Benedetti, por Laura Sarabia, entonces, por donde le parezca. Las tendencias a esta hora se las voy a leer textual. Esto es Google, Twitter, Instagram y hasta TikTok. Numeral Benedetti, numeral Consejo de Ministros, Francia Márquez, numeral USAID, Ecomoda. Es tendencia a esta hora. Por la comparación de lo que de anoche del Consejo de Ministros con la Junta Ecomoda en la novela Betty la Fea, cuando Betty pone la carta y Armando queda al descubierto. Bueno, esa es la comparación y es uno de los memes más virales esta mañana. Pero también la descripción de reality, Camila, es poquito. Lo de anoche fue un gran novelón en la historia de la televisión colombiana. Por eso también es tendencia numeral circo en esta conversación en redes sociales, desatada toda por transmitir el Consejo de Ministros. El presidente toma la decisión abrupta, sorpresiva, de transmitir un Consejo de Ministros que estoy con dudas de si legalmente se puede. El Consejo de Ministros... Eso dicen muchos abogados, que eso es reservado. No, el Consejo de Ministros uno no puede levantar, tiene unas restricciones legales. Ahora, de lo que pasó anoche, ¿qué es reservado? Nada. Lo de anoche no pasó nada, es que no toman una decisión, no hablan de un proyecto, no parece la junta directiva de una empresa. Es un Consejo de Ministros, la verdad, inocuo, lleno de constancias políticas, lleno de declaraciones. Y sobre todo me cae de regaños. Bien, usted me cae mal, lo regaño a usted. Usted llegó tarde, usted no me hizo caso, usted dónde estaba, usted no me acompaña. Y en eso se fueron 6 horas transmitidas en Televisión Nacional. Néstor, la principal tendencia es Benedetti junto a Laura Sarabia, que fueron los que recibieron las críticas de todos los compañeros de gabinete. La otra cara, al otro lado, en el otro bando, podríamos decir esta mañana, Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. La declaración de las dos, que fueron en ese orden, primero Francia, luego la ministra Muhammad, las primeras en levantar la voz y en hablar de la llegada de Armando Benedetti, son las declaraciones que más se repiten en redes sociales. Yo no puedo compartir como feminista una mesa con Benedetti, fue la frase de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que se repite esta mañana en redes sociales. Pero la primera fue Francia Márquez. Primero fue Francia Márquez, ella fue la primera en hablar como vicepresidenta y en mostrar su inconformismo. Por otro lado, en este reality, dicho que esto es una gran puesta en escena, esto terminó siendo muy buena televisión, Camila. La primera es Francia Márquez. Sí. Después Susana Muhammad. Sí. Después Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, el ministro de Minas. Me quiero solidarizar con las ministras agredidas. Y sigan la lista. También estaba Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección, Alexander López de Planeación Nacional. El agarrón de Alexander López con el presidente fue muy importante. Incluso el presidente le intenta quitar, le dice, es que ya tiene la palabra el presidente, hablo yo, y Alexander sigue opinando y sigue hablando y le dice que él no está de acuerdo y que no es por ningún puesto político ni por ninguna aspiración política que levanta la voz. Y al final, Néstor, ¿sabe qué me sorprendió? Que hasta el director del DAPRE termina hablando del episodio de Benedetti. También Jorge Rojas termina diciéndole, presidente, los ministros y ministras hablaron, usted recibió unos apoyos, pero tenemos que revisar porque hay inconformismos. No debe haber jefe de gabinete ni de despacho porque eso distorsiona el ejercicio del presidente. Es decir, también Jorge Rojas diciendo que no debe estar el cargo con el que acaba de llegar otra vez al gobierno, Armando Benedetti, que estuvo todo el tiempo sentado a su mano izquierda, a la mano izquierda del presidente Petro. A la derecha, Jorge Rojas. Muy bien, Camila, gracias. La verdad que lo de ayer, eso terminó siendo, por un lado, la feria de la lagartería, todos diciendo a ver cuál era el más petrista, a ver cuál quería más al presidente, a ver a cuál de los ministros le parecía al presidente Petro más genial. A mí me parece más genial. Yo lo amo, presidente. Presidente, yo soy suyo desde el comienzo del gobierno. Yo he estado con usted toda la vida, hemos hecho este proceso juntos. Y termina en semejante garrotera que la originan 2 nombres. Lo de anoche fue la transmisión en vivo y en directo de una rebelión ministerial, seguramente no era la intención del presidente Petro, una rebelión contra 2 personas. La primera, Laura Sarabia, y el segundo, Armando Benedetti. Que me llamó mucho el silencio de la doctora Sarabia. Estuvo todo el tiempo, sí, interrumpía por momentos al mandatario, pero ella no tuvo la palabra como otros de los ministros. Se acabó el Consejo de Ministros y optó por ir a Twitter a poner un mensaje en esa red social diciendo que hay que hacer una reflexión de lo que pasó esa noche, anoche en la Casa de Nariño. Néstor, y por eso, con ese mensaje de Laura Sarabia, además, aumentaron los memes, que muy rápido, simplemente lo invito a que pase por redes sociales para que en medio de todo esto, que si no fuera porque es la junta directiva del país, era un reality
reality hasta divertido, pues están tomando las redes sociales. Por ejemplo, estos que están viendo en el canal de YouTube son los más virales. Estamos efectivamente en el canal de YouTube. Si yo fuera Armando Benedetti, Camila. Señor. Si yo fuese Laura Sarabia, esta mañana con la cabeza fría, ¿uno renuncia? Tal vez dependerá personalmente de la relación que tienen ellos con el presidente, dependerá de lo que hablaron después del Consejo de Ministros, pero este temblor de anoche o terremoto político no se va a quedar ahí. Voy a intentar contarles, resumirles aquí en voces. ¿O será que pasa lo contrario? Pasó. Como lo dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Presidente, es su decisión, yo no renuncio, pero decida. Yo no comparto mesa con Benedetti. ¿O será que el presidente Néstor se queda con Armando Benedetti y todos los otros petristas pura sangre terminan yéndose del gobierno? La ministra dice: presidente, yo no me siento en la misma mesa. Y pasaron 6 horas ahí sentada con Benedetti, tiene usted razón. Quedó sentada, Benedetti estuvo ahí y ella estuvo sentada en la mesa con Benedetti. Claro que es una constancia política, ya les voy a contar de eso. El Consejo de Ministros, que arrancó a las 5 de la tarde, 21 minutos, con el regaño del presidente Petro por la baja ejecución de 190 proyectos de gobierno. Entonces aquí hay 195 compromisos hechos establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Señores y señoras, anoten. Los tengo todos por ministerio. Entre otros ministros, ¿quiénes no han llegado? Ministro de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro de Educación, José Daniel Rojas, que casi nunca me acompaña a estas reuniones. Ministra de Ambiente. Y al mejor estilo uribista, ya regañando públicamente, echándolos al agua. Claro, el presidente Petro, que suele llegar él mismo tarde a actos oficiales reclamándole a sus funcionarios. En algo tiene razón el presidente Petro, la cifra de ejecución de proyectos es penosa. Lo dijo el presidente en su estilo. Histórica, pero ahora, yo estoy dejando, ahora ustedes contestan, todos y todas. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el gobierno no. Anoche no tuvimos en la tarde, en realidad no hubo novelas, no hubo Yo Me Llamo, no hubo noticiero de televisión, porque el presidente Petro decidió, y ya lo van a escuchar ustedes, levantar la programación, primera vez que pasa, para transmitir y para revelar un Consejo de Ministros. La rebelión la comenzó la propia vicepresidenta Francia Márquez con nombre propio, contra Laura Sarabia y contra Armando Benedetti. Y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, soy la vicepresidenta. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer... Y lo que hubo fue esa insubordinación, empezando por la número 2, la vicepresidenta Francia Márquez. Le siguió a ella después la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, que con lágrimas en los ojos, a punta del llanto, recordando su trayectoria en la izquierda y en el petrismo, dijo que era incompatible con la presencia de Benedetti, que estaba frente a ella. Yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno, ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti y obviamente la decisión, presidente, está en sus manos. Tú has dicho una verdad porque no he hablado de ti. Ambiente. 6 y el presidente habla después de dar una segunda oportunidad. A lo de Susana Muhammad vinieron después las solidaridades. Lo que hay es, y es la verdad, se los había contado aquí, es un gran inconformismo de los petristas más puros que creen que la llegada de Armando Benedetti, que efectivamente fue presentado anoche en Sociedad, es un daño y le hace daño al gobierno. Siguió en esa larga lista de inconformidades el director del Departamento de Prosperidad, el exparlamentario Gustavo Bolívar. Se meten con mis hijos, me matonean a mis hijos que nunca se han metido en nada
nada ni con nadie. Mis hijos no han tenido nunca un contrato con el Estado, ningún familiar mío, ni un empleo siquiera. Sin embargo, he sacrificado todo eso y por eso yo quiero apostarle al cambio real. Sí, presidente, no solidarizarme con mis dos compañeras en el sentido de que tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos. Nos solidarizamos con ella, pero ahí se quedaron todos. Ella había dicho la ministra de Medio Ambiente, no puedo estar sentada en la misma mesa con Benedetti, y ahí estuvo y siguió sentada en la misma mesa con Benedetti. Después vinieron las solidaridades, unas más frontales y confrontacionales que otras. El ministro de Minas, Andrés Camacho. Siempre desde antes, ahora el gobierno, y sin importar las decisiones que tenga, presidente, que usted lo sabe, en el momento que usted lo determine, uno estará acompañando en este ejercicio o no. Y finalmente yo quiero manifestar públicamente mi respaldo y solidaridad con las compañeras de este gabinete, como lo ha manifestado la ministra Susana y la vicepresidenta Francia Márquez. Mi solidaridad con las compañeras, la verdad, no es un asunto solo de feminismo. La presencia de Benedetti, que estaba ahí a mano izquierda del presidente, imperturbable, no abrió la boca, aguantó todo el palo que le dio el gabinete, al final no dijo ni una sola palabra. Esa presencia y la presencia de Laura Sarabia, que estaba frente al presidente como canciller, fueron el detonante de esta crisis, uno de los momentos más duros. Alexander López, que fue congresista, que es bayuno, hablando sobre decisiones, en contra de decisiones del presidente Petro. 100.000 hectáreas. Termino con esto, presidente. Hermano, entonces, presidente, es eso lo que yo quiero plantearle, y se lo digo con todo respeto y con toda humildad, presidente. Como se lo dije a mi tocayo, hay que diferenciar si somos candidatos o gobernantes. No soy candidato a nada. Bueno, entonces eso que quede claro. Clarísimo, presidente. Porque eso yo no lo admito. Yo no soy de ese proyecto que usted está pregonando. Que el M19 no fue izquierda, como acaba de decir Pepe Mujica, que fundó el M19 a través de los Tupamaros, no él personalmente, sino los Tupamaros, somos uña y mugre. Y ahí el presidente, ante los reclamos de Alexander López, hace y pide la misma aclaración, porque estuvo sugiriendo durante todo el Consejo de Ministros el presidente que hacían esas constancias motivadas por razones políticas, porque van a ser candidatos, porque van a renunciar a aspirar a algo en las elecciones del año entrante. Uno que no, que es del presidente Petro, inclusive en las épocas del M19, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Yo realmente debo decirle que cuando el señor Benedetti llegó a la campaña, yo puse alertas. Y yo me moví, hice investigaciones y alerté. No tenía orden de captura, había procesos, pero también me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. De tal manera que hoy debo decir, después de una semiconfesión que realizó ante medios en estado de excitación, el señor Benedetti, sobre situaciones que no sabemos si realmente ocurrieron o no, pero que muestran el temperamento y la clase de persona que es. Yo pienso que artimañas de Benedetti, dijo Augusto Rodríguez, muy duro, muy duros los petristas contra Benedetti y contra Laura Sarabia, y el presidente termina haciendo una muy curiosa defensa de Benedetti. Termina elogiándolo, inclusive comparándolo con uno de los históricos del M19, el también costeño era Samario, Jaime Bateman. ¿Cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, siendo militante del Polo Democrático, el Polo Democrático no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme. Incluso Robledo se paró a atacarme. Y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un Congreso entregado al paramilitarismo fue Benedetti. Y lo vi como uribista votando contra la eutanasia, por la eutanasia y votando por derechos de última generación. Y fue el primero en apoyarme en el Congreso, en la comisión primera, en mi campaña presidencial, que todo el mundo dijo, no, ¿por qué no? Porque cada ser humano tiene algo que vale. Aunque él no lo cree, no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia.
No es lo mismo un cachaco haciendo política. Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, dice, o sea, el presidente está comparando a Benedetti con palabras mayores. Al final termina todo este agarrón, toda esta insubordinación del gabinete, con el presidente recordándoles que él es el presidente y que él es el que toma las decisiones y que el que no quiera se puede ir del gobierno, hablando y defendiendo hasta el último minuto a Armando Benedetti. Que aquí se dividen entre benedetistas y antibenedetistas. Es un gabinete triste. Dañaron el Consejo de Ministros. O sea, la noticia que sale aquí, en vez de ser un gran esfuerzo democrático, de mostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Se llama sectarismo, porque ya lo habían previsto antes. Y el presidente no se deja encerrar. No se deja encerrar. Yo no estoy aquí para que me encierren. Esto no es un sindicato. El sindicato tiene una manera de ser propia, que es tomar decisiones por asamblea. Y una última de esto que resultó, la verdad, siendo divertido, sintomático, una demostración de cómo se toman las decisiones del gobierno. La verdad es que en 6 horas de este agarrón no tomaron una sola decisión. El presidente sí da unas órdenes desordenadas que se le ocurren en ese momento. Acaben el fracking, habla de Venezuela, habla de Trump, todo muy caótico y desorganizado. Una última les decía, la pelea que fue simbólica entre Gustavo Bolívar y la actual canciller Laura Sarabia. No sé cuántos, pero se colapsaron las oficinas. Los consulados, presidente. Los consulados de Estados Unidos, ministro de Hacienda. También está en España. Implica en España y en Estados Unidos, implica, ministro, otra vez desplazamientos presupuestales para que podamos tener, o no sé, un servicio de ayuda, porque ya colapsaron los cónsules. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Bueno, entonces no puede ser discurso, eso no es tiene verdad. que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, tenemos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente. Teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Laura está mintiendo, presidente. La verdad, todo profundamente vergonzoso. Si así es que gobiernan, si así es que están tomando las decisiones, y parece que efectivamente la transmisión por televisión lo que hace es desnudar el Consejo de Ministros. Una última muy importante, el presidente dijo, se enteró, le echó una crítica muy dura, una ofensa al periódico El Tiempo, que dijo que casi siempre miente, y termina diciendo que leyendo El Tiempo de ayer, se enteró que Ecopetrol estaba todavía en proyectos de fracking en Estados Unidos, y en ese Consejo de Ministros da la orden de acabar ese proyecto en Texas, en Estados Unidos. Que dice Ecopetrol mantendrá las operaciones de fracking en Estados Unidos hasta el 2026. ¿Qué quiere decir eso, ministro? Si nosotros estamos contra el fracking. ¿Por qué estamos contra el fracking? Porque es la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad. Y yo... Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena Y sobre fácil. el episodio con los Estados Unidos, el presidente Petro no parece, la verdad, muy arrepentido, dándole instrucciones al gabinete de que debe seguir sus órdenes, como si arreglar la relación con Estados Unidos lo hubieran hecho a sus espaldas, y dice que el suyo y sus funcionarios no deberían ser arrodillados ni ante Trump ni ante nadie en Estados Unidos. Pues Petro está en sus sanos sentidos y se arrodilla a Trump, no ministra Laura. Si nos arrodillamos, perdimos el sentido de la nación y del pueblo y de su dignidad. Es decir, estamos diciendo históricamente que invitamos al rey y que fue un error haberlo sacado de aquí. Un error ser república soberana. Y no, o por lo menos me tienen que matar a mí primero. No. Este gobierno no se arrodilla. Y ese cuento de me tienen a mí que matar primero lo repitió en varias oportunidades, hablando sobre la suspensión de la ayuda norteamericana, que era a través de USAID, que cortó el chorro de la cooperación. Esta es la constancia del presidente Petro. USAID no puede pagar nuestros funcionarios. USAID se acabó, presidente. O lo que lo reemplace. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda.
Trump tiene razón, llévese su plata, porque nuestra aduana debe ser de nacionales colombianos, con dinero colombiano público. Igual el ejército, ministro de la Defensa. Y hablando de Estados Unidos y de China y de abrir mercados en Oriente, el presidente termina soltando la frase de la cocaína y su comparación con el whisky. Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina, no porque sea más mala que el whisky. Eso los científicos analizan. La cocaína no es más mala que el whisky. Y lo que sí le cayó a Estados Unidos, que es el fentanilo, eso sí los está matando. El presidente Petro recibió la declaración del ministro de Defensa en ese Consejo de Ministros de anoche, explicando por qué no se había podido cumplir la orden de entrar al plateado. Por falta de articulación, confiesa el ministro Velázquez, el ministro de la Defensa, entre entidades del Estado. Bueno, entonces no entramos al plateado por eso. Entonces no se ha entrado al plateado porque no ha habido una decisión articulada del gobierno para entrar al plateado. Desde el inicio hemos insistido desde el Ministerio de Defensa y también desde las fuerzas militares y de policía, que la única manera, y usted mismo lo ha dicho en reuniones inclusive con los miembros de fuerzas militares, que también han sostenido lo mismo. No podemos... El de anoche fue un programa de televisión de 6 horas sin cuñas, casi un monólogo del presidente Gustavo Petro, interrumpido eventualmente por algunos ministros que querían protestarle por sus decisiones. En esas 6 horas, el presidente Petro termina confesando la historia de la fotografía que borró, que puso en Twitter, con la ubicación de un campamento del ELN. Dice que fue una imagen enviada por campesinos desde la frontera con Venezuela. En algún momento parecía que era información que le había compartido Venezuela. Dijo el presidente que no conocían fuentes militares ni de inteligencia militar en Colombia. Al presidente le llega información que no le llega al ejército, ¿cierto? Y que el presidente manda al ejército porque implica una acción militar inmediata, ministro, inmediata. Entonces, si las informaciones que tenemos es que nuestra estrategia con Venezuela, política internacional, funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela, porque consideran que es valioso. Y habló de EPA Colombia, a quien defendió, dijo que la condena en la Corte Suprema era porque es pobre. Es decir, esto fueron 6 horas casi históricas, casi divertidas para la televisión colombiana. Sobre el tema del ELN, el presidente termina reconociendo en algún momento que se equivocó, publicando la fotografía de la controversia. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues varios cuestionamientos le llegaron al presidente Gustavo Petro después de que el fin de semana publicara en su cuenta de X un pantallazo de un mapa en el Catatumbo en el que salía una ubicación que decía ELN, muy cerca a Tibú. Algunos sectores consideran que de esta manera el presidente estaba afectando las operaciones contra ese grupo ilegal en norte de Santander e incluso denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Petro, durante el Consejo de Ministros, se refirió al tema, aceptando que la imagen se le fue y que la recibió por parte de algunos campesinos que viven en la zona y que buscan que la fuerza pública adelante operaciones contra ese grupo ilegal. Recientemente, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, se reunió con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, y acordaron trabajar conjuntamente por la seguridad en la frontera y contra el ELN. Según Petro, estas acciones ya están generando resultados, pues supuestamente el régimen de Maduro está desactivando campamentos de esa guerrilla en Venezuela. Petro también le pidió al ministro de Defensa, Iván Velázquez, información sobre los operativos en el Catatumbo, advirtiendo que se deben evitar las alianzas entre la fuerza pública y la guerrilla del ELN en esa zona del país. Mateo Piñeros, Blue Radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Llegó la hora
de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos esta mañana para hablar del reality de anoche en la televisión colombiana que terminó a las 11 de la noche, 28 minutos. Un inédito Consejo de Ministros transmitido en vivo y en directo por la televisión colombiana, en el que durante 6 horas el presidente Petro y su gabinete se confrontaron, se atacaron, se criticaron y sobre todo se alzó una rebelión en contra del recién llegado Armando Benedetti y contra la poderosa Laura Sarabia, que es desde hace apenas 5 días la flamante canciller de Colombia. Lo de ayer fue un desfile de inconformidades y de quejas que se destaparon en vivo y en directo del gobierno del petrismo contra estas dos personas. Repito, Armando Benedetti, profundamente controvertido, profundamente impopular, y Laura Sarabia, que no les estalló, que no les molestó cuando estuvo en la Casa de Nariño, y ahora se desata esta furia totalmente sorpresiva contra ella que llegó a la Cancillería. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esas 6 horas, que fueron la verdad de buena televisión. Un reality, parece ser corta la definición, para describir lo que pasó anoche en ese circo. La insubordinación del gabinete, con críticas frontales y despiadadas, fue transmitida desde las 5:20 de la tarde, duró casi hasta la medianoche, 6 horas de televisión por la histórica y sorpresiva decisión que no había pasado nunca en Colombia de transmitir un Consejo de Ministros. Había locuciones en Colombia, no transmitir un Consejo de Ministros, dijo el presidente que lo aprendió hace 40 o 50 años de la televisión cubana y ahora le da en este momento por hacerlo a él. En teoría, el Consejo de Ministros es un órgano reservado, protegido, para tomar decisiones de interés nacional. Lo de anoche, la verdad, fue todo lo contrario. Fue un gran evento de chismes de cómo se maneja el gobierno por dentro. Anoche levantaron la programación de televisión, no hubo noticieros, no hubo novelas, no hubo programación ni en canales comerciales ni en canales públicos para transmitir estas 6 horas de enfrentamientos y choques entre el gobierno y para mostrarle al país, como dijo en palabras del presidente, cómo funcionan las cosas adentro, cómo son ellos personalmente y cómo se tratan. Y ya sabemos cómo se tratan. Eso fue patéticamente, digo, lo que sucedió anoche. Primero el presidente en su estilo, dando cátedra de todo, improvisando de todo, regañando a su gabinete, por ejemplo, porque solamente dijo, han cumplido 49 metas del gobierno de 195, que es lo mismo que piensa el país, la ineficiencia, y el presidente dijo que sentían vergüenza, y tiene razón, regañando al ministro de Educación después porque volvió a llegar tarde o porque leyó en el periódico que Ecopetrol está haciendo fracking en Estados Unidos. Y entonces el presidente comienza el rosario de órdenes improvisadas y regaños, como si el presidente pudiese tomar la orden, como lo dijo ayer, saquen a Ecopetrol del fracking en Estados Unidos con el argumento de la vida. No, es una decisión que tendrá que pasar por la Junta Directiva de Ecopetrol. Lo de anoche fue primero patético, casi simpático, casi divertido. 2 nombres causaron la descomposición del gabinete. Por un lado, Armando Benedetti, que llegó, que fue presentado ayer mismo, minutos antes por el presidente, como el nuevo jefe de despacho de la Casa de Nariño.
Y el otro motivo de la inconformidad fue Laura Sarabia, la nueva ministra de Relaciones Exteriores. El reality del Consejo de Ministros fue la confirmación de la fractura interna que hay en el gobierno entre lo que podríamos llamar los petristas pura sangre, ya lo van a escuchar ustedes, los que protestaron, que son Alexander López, Gustavo Bolívar, la ministra Mohamed de Medio Ambiente, la vicepresidenta Francia Márquez, Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, contra Benedetti y Laura Sarabia, y muchos que guardaron silencio. La vicepresidenta fue la que abrió plaza, después le siguió la ministra Mohamed, el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, enamorado, dijo, del presidente Petro, Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección, hombre que viene desde las épocas del M-19, muy influyente, que le dijo que no estaba de acuerdo con las artimañas de Benedetti ni en campaña ni en el gobierno. Alexander López, que era senador, el ministro de Minas Andrés Camacho, solidario con las mujeres, e inclusive la nueva mano derecha del presidente Petro, Jorge Rojas. Todos con el mismo argumento, por razones diferentes, en contra del nombramiento de Benedetti e inclusive Laura Sarabia. Francia Márquez en algún momento dijo, a modo de confesión, que en desarrollo de estas peleas y desacuerdos le había tenido que pedir respeto a Laura Sarabia porque yo soy la vicepresidenta y usted me tiene que respetar. Así que esa fue una jornada de reclamos. Esta mañana, la verdad, con la cabeza más fría, Felipe, debería haber renuncias. No me sorprendería. Laura Sarabia, que peleó con Bolívar, que peleó con Alexander López, pone un trino anoche diciendo, es una noche para reflexionar, no me extrañaría que haya renuncias en las próximas horas, o de los que están inconformes, o de los atacados, que son Laura Sarabia y Benedetti. Sí, no, es que usted lo escribió temprano, Néstor, pero yo no sé si esa es la palabra, sainete, pero mire, yo, pues por hacer la tarea periodística, pues me oí todo el Consejo de Ministros, completico. Y yo en un momento dado pasé de la risa a la angustia de ver en manos de quién y quiénes está el país. Felipe. Realmente es muy, muy preocupante lo que vimos anoche. Es el desgobierno al desnudo, si usted, en vivo y en directo, Néstor. Felipe, si usted le quita el chisme de que Laura Sarabia está agarrada con fulanito, de que a Benedetti no lo quieren fulanitos, de que es posible que haya renuncias, un poquito chisme de la política. Lo de anoche fue un Consejo de Ministros que está diseñado para tomar decisiones sobre asuntos de Estado, que fue lo que no pasó. Así que lo de anoche, Felipe, le sugiero, léalo por lo que pasó, el chisme, la anécdota, el agarrón, pero también lo que no pasó. La profunda improvisación, por ejemplo, para ver asuntos del Estado. Fueron 6 horas del presidente Petro, en los que termina, además, paradójicamente, casi trágicamente, el presidente Petro invitando a los ministros a que los que están en campaña, como si lo que hubiera habido anoche fue una rebelión de precandidatos, dice el presidente, los que están en campaña renuncien, no pueden tener doble agenda, que fue una expresión muy repetida, y termina el presidente Petro defendiendo a Benedetti, diciendo que Benedetti tiene una virtud que es ser loco, comparando a Armando Benedetti con uno de los históricos del M-19, que es Jaime Bateman Cayón. Lo de ayer fue, la verdad, un sainete, un circo, un programa de televisión, un reality. Cualquiera de las anteriores es válida. 6 horas en las cuales el presidente, por ejemplo, habló de EPA Colombia, comparó la cocaína con el whisky, dijo que le parecía peor el whisky que la cocaína, que ojalá los chinos dejen de consumir cocaína, y eso que es el mercado al que queremos entrar, que Colombia no necesita Trump, que primero la dignidad, que primero la vida, que el catatumbo, que la fotografía del ELN. Fueron 6 horas en las cuales vamos a tener, Felipe, material para estar hablando esta mañana, muy divertido, si usted lo quiere ver de esa manera. Alguna sonrisa, por supuesto, se salió, una carita de asombro en esta época de emojis. Una cosa en la que el presidente tiene razón es que las metas del gobierno, el único pedacito de seriedad, que era el cumplimiento de metas, el presidente Petro dijo, son una vergüenza, que el presidente es un revolucionario, pero el gobierno no, porque sus ministros
tienen agendas paralelas, seguramente en eso podemos estar de acuerdo. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Fueron lo de anoche, 6 horas de muy buena televisión, pero también llenas de abusos. El presidente Petro saltándose órdenes de la Corte Constitucional con restricciones. Lo de anoche no fue una alocución presidencial. Lo de anoche fue un capricho del presidente para tomarse la televisión en Colombia, que efectivamente lo hizo. Privó a los colombianos de una programación, de acuerdos que hay con los canales privados, el presidente Petro, por el capricho que le salió mal. Le salió pésimo al presidente porque terminó desnudando de cuerpo entero las falencias, las peleas, las garroteras, la fractura que hay en el gobierno. Una noticia última: el impuesto al patrimonio quedó tambaleando después de que la Corte Constitucional se declarara inhibida. La misma Corte Constitucional que decidió anoche, en una decisión trascendental para los departamentos, decidió evitar las rentas de los departamentos a través del monopolio rentístico de los licores. Quiere decir, la pelea la ganó el aguardiente, el suyo, Ricardo, el de Manzanares, y en detrimento de las rentas de quienes pedían la protección, por ejemplo, la industria de licores de Cundinamarca o del aguardiente antioqueño o el aguardiente del Valle del Cauca. Se podrá comercializar cualquier aguardiente en cualquier región del país. Ya les vamos a hablar quiénes ganaron y quiénes perdieron en este estado todavía cantinero. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos. Esta mañana, rebelión, peleas en el gobierno, aquí en Mañanas Blue. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el gobierno no. Y el gobierno no, porque individualmente se tienen agendas paralelas. Lo que iba a ser un consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro y abierto al público se convirtió en una carga de reclamos por el nombramiento de Armando Benedetti como jefe del gabinete presidencial. La primera en cuestionar al presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros fue la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez. Y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión. La ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad. Yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno, ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti. Gustavo Bolívar. Sí, presidente, no, solidarizarme con mis dos compañeras en el sentido de que tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos. Alexander López. Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, presidente, y eso no es sectarismo político. Augusto Rodríguez, jefe de la Unidad Nacional de Protección, se fue lanza en ristre contra Benedetti. Yo realmente debo decirle que cuando el señor Benedetti llegó a la campaña, yo puse alertas. Y yo me moví, hice investigaciones y alerté. No tenía orden de captura, había procesos, pero también me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. Jorge Rojas, director del DAPRE. A mí me parece que no debe haber jefe de gabinete ni jefe de despacho. Yo coincido, porque eso distorsiona el ejercicio del gobierno del presidente con los ministros. El ministro de Minas, Andrés Camacho. Siempre desde antes, ahora el gobierno, y sin importar las decisiones que tenga, presidente, que usted lo sabe, en el momento que usted lo determine, uno estará acompañando en este ejercicio o no. Y finalmente yo quiero manifestar públicamente mi respaldo y solidaridad con las compañeras de este gabinete, como lo ha manifestado la ministra Susana y la vicepresidenta Francia Márquez. De inmediato el presidente respondió. Por un lado dijo que Benedetti necesita una segunda oportunidad y que el feminismo no excluye a los hombres. Todos vamos a cometer errores y siempre hay que darle una segunda oportunidad. El ser humano necesita una segunda oportunidad. Y a Bolívar también le dijo que no aprovechara esos espacios para hacer política. Yo sé que aquí hay aspirantes a ser candidatos, pero presidente, sobre eso toma la decisión, porque aquí yo he dicho que esa es una decisión libre y personal. Se es funcionario público hasta el último día cuando se presenta la renuncia o se ejerce. Entonces, ojo con eso. El mandatario regañó frente a los colombianos a sus funcionarios, aseguró que los resultados son vergonzosos. Cada ministro aquí o cumple con el pueblo o hay que cambiar. Lo notifico delante del pueblo.
o hay que cambiar al presidente del gobierno, que no son capaces. La única manera de que el pueblo sepa que esto hay que conservarlo como un proyecto colectivo y no de corto plazo es cumplir. Y uno de los ministros más cuestionados fue el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien se defendió. Pero yo no tengo una agenda propia. La agenda propia del Ministerio de Educación es esta. Y ese ya tenemos Consejo Directivo del FOMAC. Y me preocupan los recursos del FOMAC y por eso preferí quedarme al Consejo Directivo del FOMAC, señor presidente. El ministro Iván Velázquez aseguró que si no se ha ingresado a El Plateado Cauca es por falta de articulación. Desde el inicio hemos insistido desde el Ministerio de Defensa y también desde las fuerzas militares y de policía. No podemos, dicen ellos, quedarnos indefinidamente acá sin una presencia real del gobierno que permita la transformación de este espacio. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, pide al presidente Petro reevaluar la política de paz total por abuso de grupos armados en busca de beneficios. Pero cuando estamos viendo la situación de las poblaciones que en la Comisión de Garantías y en las diferentes mesas que nos hemos sentado con la vice y con los otros ministros, nos dicen claramente somos la interposición entre grupos armados. Creo que ese tema significa también decirle, como siempre se lo he dicho con toda la franqueza, hay que replantear ciertos aspectos. Y en su intervención, el presidente Gustavo Petro también aseguró que su pelea con Donald Trump no ha terminado y que no le importa que el presidente de Estados Unidos deje de enviar recursos a Colombia. Entonces Petro está en sus sanos sentidos y se arrodilla a Trump, no ministra Laura. Si nos arrodillamos, perdimos el sentido de la nación y del pueblo y de su dignidad. Es decir, estamos diciendo históricamente que invitamos al rey y que fue un error haberlo sacado de aquí. Un error ser república soberana. Y no, o por lo menos me tienen que matar a mí primero. Este gobierno no se arrodilla. Incluso le pidió a Ecopetrol vender sus operaciones de fracking en Estados Unidos, las cuales tiene desde 2019 y había anunciado el lunes pasado un acuerdo para renovar esas inversiones. Que dice Ecopetrol mantendrá las operaciones de fracking en Estados Unidos hasta el 2026. ¿Qué quiere decir eso, ministro? Si nosotros estamos contra el fracking. ¿Por qué estamos contra el fracking? Porque es la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad. Durante el Consejo de Ministros surgió una fuerte discusión entre la canciller Laura Sarabia y el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, no es verdad. Realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, puso su cargo a disposición del presidente Gustavo Petro y llamó a todo el gabinete y altos funcionarios a presentar su renuncia protocolaria. El mínimo gesto de agradecimiento es no amarrarle las manos al presidente, afirmó en su cuenta de X. Asimismo, Laura Sarabia, que es la nueva canciller de Colombia, en su cuenta de X dijo que la de anoche fue una noche para reflexionar. Ya se posesionó como congresista el ex embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz, en reemplazo del ex senador Humberto de la Calle. Dice el ahora congresista que llega a defender los programas del gobierno. Llegó a la comisión primera, precisamente una comisión bastante interesante, donde se necesitaban unos votitos más para hacer mayorías, entonces ya creo que tenemos mayorías en la comisión primera. Vamos a hacer un trabajo con todo respeto, pero sí con toda la contundencia para sacar adelante estos proyectos. El expresidente Álvaro Uribe perdió un nuevo round en el proceso en su contra por falsos testigos. El Tribunal Superior de Bogotá avaló que las conversaciones que interceptó la Corte Suprema de Justicia entre Uribe y quien era su abogado Diego Cadena podrán ser utilizadas como pruebas de la Fiscalía y las víctimas. Habla el magistrado Manuel Antonio Merchán. La defensa no cuestionó las interceptaciones realizadas al abogado Cadena Ramírez, en las que se incluyeron comunicaciones con varias personas, entre ellas Álvaro Uribe Vélez. Esta actitud permite entender, decía, que la defensa no tiene objeciones sobre la legalidad de dichas interceptaciones. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras la decisión. El teléfono mío es un teléfono sumamente conocido. Seguramente muchos políticos lo tienen, muchos parlamentarios. Entonces, cada vez que aparezca ese teléfono mío en el directorio telefónico de alguien investigado por la Corte, entonces por error me van a interceptar a mí. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la medida que permitía a los gobernadores restringir la venta de aguardiente en otras regiones de su territorio. Esta decisión fue tomada después de analizar 2 demandas que argumentaban que la medida afectaba la competencia y la libertad de los consumidores. Pablo Felipe Robledo, el abogado que presentó la demanda. De esta manera, todos los aguardientes producidos en Colombia podrán circular como corresponde, como debía ser, en todo el territorio nacional sin restricción alguna, y los consumidores, independientemente del lugar del territorio colombiano en donde se encuentren, podrán escoger libremente
el aguardiente de su preferencia. Junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente Donald Trump dio lo que para él es la solución de la guerra en Gaza y poder generar paz y estabilidad en esa región. Estados Unidos tomará control de la franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos dueños de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas que hay en el lugar y deshacernos de los edificios destruidos. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no dijo si estaba de acuerdo con esta propuesta de Trump, pero se aseguró que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El mundo comienza a reaccionar al plan de Donald Trump de apoderarse de la franja de Gaza y transformarla en un magnífico sitio en el Mediterráneo. Jamás tacha los comentarios de Trump de ridículos y absurdos. Arabia Saudita, potencia en la región y aliado de Estados Unidos, dice que rechaza cualquier intento de expulsar a los palestinos de su tierra y que Arabia Saudita no establecerá vínculos con Israel sin la creación de un Estado palestino. El balón al fondo, gol, gol, gol. La selección Colombia Sub-20 debutó con victoria en el hexagonal final del Sudamericano. La tricolor venció 4-0 a Paraguay con un triplete de Neisser Villarreal y un gol de Jordan Barrera. Neisser ahora tiene 6 tantos y es el máximo goleador del torneo. Así lo felicitaron sus compañeros cuando estaba dando una entrevista al finalizar el partido. ¿Qué le dijo el entrenador? ¡Está loco! ¡Está loco! Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. 6 de la mañana, 21 minutos. Enseguida las voces de lo que sucedió anoche, Felipe, resumidas. 6 horas de muy buena televisión. Un poquito improvisada, un poquito sin quererlo. Fue tal vez un acto de campaña lo que pasó en ese Consejo de Ministros, porque muchos de los que estaban sentados anoche seguramente están, y por eso le digo, no me sorprendería, Felipe, que en las próximas horas, motivados por lo que pasó ayer, vamos a conocer renuncias, o de los atacados o de los atacantes. Porque esto no se va a quedar así, como decían las abuelas, Felipe, esto se hincha. No, este es el comienzo de... No, es que lo del Consejo de Ministros tiene tanto de ancho como de largo, Néstor. Si no es porque fue un sainete, como usted lo dijo, esta es la gran tragedia nacional, saber en manos de quién estamos manejados, en manos de quién está el país. 6 de la mañana, 22 minutos. Ahora, Felipe, hay que abonarle al presidente Petro haberlo transmitido porque nos permite efectivamente conocer el presidente Petro. Él no sabía que se le iba a salir de las manos, ¿no? Felipe, es que se le salió de las manos. Para quienes están diciendo, Felipe, que esto fue libreteado, que esto fue puesto en escena, no, obviamente no, es impensable. Ni a Gustavo Bolívar se le ocurriría este libreto. Lo de anoche, Felipe... Sí, yo al principio pensé que era así, como usted dice, Néstor, libreteado. Pensé que formaba parte, digamos, como de la negociación de la entrada de Benedetti al gobierno, que ante la protesta de pues unos sectores de los más cercanos al presidente, pues el presidente les había dicho finalmente, bueno, hagamos un Consejo de Ministros y ustedes dicen públicamente lo que quieran, con lo cual quedan bien con sus electores y ya, pasamos la página. Pero evidentemente eso no fue así, eso tuvo un alcance mucho mayor que pues a mi modo de ver significa el rompimiento con sectores políticos que han apoyado al presidente siempre. Me llamó mucho la atención la intervención del director de la Unidad Nacional de Protección, el señor, Augusto Rodríguez, su nombre,
Augusto Rodríguez, que todo el mundo dice es una de las personas más cercanas al presidente de la República, y bueno, trató a Benedetti de delincuente prácticamente, porque dijo, yo lo investigué, sus conductas son todo tipo de cosas le dijo, todo tipo de cosas le dijo, pero más allá que todo eso, Néstor, que eso seguramente nos va a llevar a mucha cosa de que no sé quién dijo y el otro le contestó. Yo estuve pensando, bueno, si a mí me tocara poner un titular en una noticia, ¿cuál sería? Y yo diría, Néstor, que es muy, muy grave, digámoslo así. El presidente Petro reconoce que los resultados de su gobierno son desastrosos. Sí, ese fue el comienzo, eso es cierto, eso fue muy al comienzo de la reunión. Arrancaron, Felipe, hora de arranque, 5 de la tarde, 21 minutos. Sí. Hora de cierre del Consejo de Ministros, 11 de la noche, 28 minutos. Es decir, fueron 6 horas largas en las que ustedes van a escuchar un poquito de circo, un poquito de sainete, un poquito de chisme político, quién pelea con quién, pero al final de cuentas, léalo también, Felipe, por lo que no pasó. 6 horas de un Consejo de Ministros en donde no se tomó una decisión. En teoría, los consejos de ministros, Felipe, que esta es una duda legal que yo tengo, son espacios reservados. No son públicos. De acuerdo con la ley. Usted no puede pedir un acta del Consejo de Ministros. Tienen una protección legal. El presidente decide unilateralmente, no sé por qué razón, no sé con qué argumento jurídico, levantar esa restricción y convertirlo como si fuese, que tampoco lo es, una alocución presidencial. Y entonces le da una altura como si esto fuese, dice, es que me acordé que alguna vez en Cuba vi que transmitían, y eso me pareció transparente, ese alguna vez en Cuba fue hace 50 años, ¿no? Pues no sé si hace 50, pero en una dictadura. Porque así se comportan las dictaduras, que se toman los medios de comunicación. Y evidentemente la locución presidencial está hecha para otras cosas. Es que en Cuba la locución presidencial es excepcional, porque se toma unos medios con una gran que, si bien usan el espectro electromagnético, son privados. Es que esa es la diferencia. Es que no es Cuba porque sea dictadura o no. Es que en Cuba no hay canales privados de televisión. No se pueden atropellar derechos porque allá el papá Estado lo es todo. Y en esa época, cuando Petro lo vio, era Fidel Castro el gran organizador, el gran montaje de todo. Pero Néstor, aquí es diferente, estamos en una democracia. Hay decisiones de la Corte Constitucional sobre este tema, hay antecedentes, hay restricciones legales. Lo que hizo anoche el presidente Petro es profundamente arriesgado desde el punto de vista legal. Néstor, pero no solamente dice el presidente que lo vio en Cuba y que le gustó, sino que si nos devolvemos a la historia, y yo sé que a algunos les causa un poquito de roncha, si vemos la historia del vecino, si vemos la historia de Venezuela, tal cual. Este fue el método usado durante muchos años por Hugo Chávez, que al final decidía sobre la marcha prolongar las cadenas de radio y televisión durante larguísimas horas porque él decidía. Y es el método que terminó marchitando los medios de comunicación privados en Venezuela, al que protesta, de los que hoy hace pleno uso cuando quiere el dictador Nicolás Maduro. Al que no estaba de acuerdo, el canal que decía yo no quiero transmitir lo de Chávez, lo cerraban. Aquí tuvieron que agachar la cabeza, el presidente Petro se tomó por asalto los canales privados para esto. Digamos, desde el punto de vista legal, hay que decir, Felipe, esto es un riesgo. Desde el punto de vista político, es una constancia de los agarrones, de la fractura que hay, de cómo el petrismo más puro detesta a Armando Benedetti y ve con desconfianza a Laura Sarabia. Van a escuchar ustedes las voces de lo que sucedió anoche, intentando resumir en algunos minutos las 6 horas de agarrones, de refriegas, de batallas internas y de declaraciones de amor. Lo de Bolívar fue yo presidente lo amo, también esto fue la feria de la lagartería, a ver cuál era el más petrista entre los petristas, les pusieron una cámara al frente, Felipe, y cambia el modo en que funcionan los agentes y todos políticos. Tan dignos y ninguno renunció. Yo no me siento con Armando Benedetti. Pero no renunció. Pero aquí sigo sentada. Sí. Eso yo creo, Felipe, bueno, que todos. Esa va a ser la prueba. El doctor, sí, por ejemplo, el doctor Augusto, el director de la UNP, estaba indignado pues porque compararon a Bateman con Benedetti, o comparó al presidente. Bueno, anda nada contra Benedetti, pero tampoco renuncia. Felipe, pero lo de ayer es interesante porque entonces termina el presidente defendiendo a Benedetti con el argumento. Pero por encima de todo. Sí, y usted se es decir, echó vainas contra las mujeres
porque dijo que el feminismo no podía doblegar a los hombres. Echó vainas contra la izquierda, perdón, rompiendo puentes con la izquierda para defender a Benedetti. Echó vainas a Laura Sarabia para defender a Benedetti. Bueno, ¿no? Felipe, bienvenidos. Quienes quieran opinar sobre las 6 horas, a mí me parecieron al principio un poquito aburridas, un poquito angustiantes, un poquito divertidas. Durante esas 6 horas hubo absolutamente de todo, con un gran componente de chisme político alrededor de quién y cómo se están odiando. Ni una decisión, ¿no? ¿Quién quiere a quién y quién odia a quién? Y el catatumbo, bien, gracias. Y el catatumbo y Estados Unidos. La parte seria es esa, cuando el ministro de Defensa le dice, presidente, es que aquí no hay articulación, y la ministra de Justicia, que no fue capaz, Néstor, para mi sorpresa, de solidarizarse como se lo hicieron los otros compañeros con sus compañeras ante el rechazo por la llegada de Armando Benedetti a ese cargo. Lo de la televisión colombiana, lo del Consejo de Ministros, no tiene precedentes en la reciente historia política de Colombia, pero bueno, por supuesto, el gobierno Petro y tampoco no creo que tiene, se repitan esto. Tampoco tiene, bueno, dijo que era la transmisión, la primera que viene en transmisiones. Yo estoy con usted, esto le salió. Yo creo que mal. esta es una edición de colección. No sabía que le iba a salir tan mal, es que eso le salió. Hay que grabarlo y guardarlo en el archivo nacional. Hay que guardar esas 6 horas. Si esto va a ser todas las semanas, Felipe, esto va a ser... Pagamos suscripción. No sé, yo creo que esto le salió mal, tirando a pésimo, la verdad. Yo creo que RTV se puede montar una plataforma de esas plataformas para que podamos ver todo este circo ahí 24 horas al día. Arranquemos por los reclamos, las confesiones y las peleas. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. En televisión abierta y frente a miles de colombianos, el presidente Gustavo Petro regañó a sus ministros por la falta de resultados. Este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente revolucionario, el gobierno no. Y el gobierno no, porque individualmente se tienen agendas paralelas. Y es que el mandatario, con papel en mano, empezó a llamar a lista a los ausentes. ¿Quiénes no han llegado? Ministro de Justicia, Ángela María Buitrago. Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro de Educación, José Daniel Rojas, que casi nunca me acompaña a estas reuniones. Ministra de Ambiente, María Susana Muhammad. Y Ministra de Deporte, Luz Cristina López. Algunos porque tienen permiso del presidente, otros no sé por qué. En este Consejo de Ministros hubo risas, llanto, peleas, réplicas y jalones de orejas. Primero para el ministro de Educación, Daniel Rojas, por la falta de cumplimiento. Estos compromisos no cumplidos están distribuidos así. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Pero la molestia no solo fue por la falta de ejecución, también por la llegada tarde del ministro al Consejo. Llegó el ministro de Educación, bravo. Ya pasé por Educación, ministro. Espero que le digan sus compañeros qué fue lo que hizo. Frente a lo que el jefe de esa cartera respondió explicando el motivo de su tardanza. Si usted me permite, por favor, excusarme por mi llegada tarde y poderle explicar a usted y al país por qué llegué tarde, presidente. Porque usted tiene muchísima razón en cuanto al sector de educación y el rezago que existe frente a nuestro programa de gobierno. Pero primero decirle, señor presidente, y al país y al Consejo de Ministros, que en el Ministerio de Educación Nacional no existen agendas paralelas. Presidente, póngame un poquito de atención, por favor, porque mire nuestra agenda en el Ministerio de Educación Nacional. Aquí está mi lealtad. Luego el regaño del presidente fue para el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, porque no se ha logrado bajar las tarifas de energía. Y después para el ministro de Defensa, Iván Velázquez, por las promesas incumplidas en las regiones más afectadas por la violencia, como el Plateado Cauca. El ministro aseguró que esto no era culpa de sus funcionarios, sino de la falta de articulación y decisión del gobierno. No se ha entrado al Plateado porque no ha habido una decisión articulada del gobierno para entrar al Plateado. Desde el inicio hemos insistido desde el Ministerio de Defensa y también desde las fuerzas militares y de policía. No podemos, dicen ellos, quedarnos indefinidamente acá sin una presencia real del gobierno que permita la transformación de este espacio. El presidente Petro señaló a sus funcionarios de tener agendas paralelas y más de una vez les pidió dejar de actuar como candidatos y comenzar a comportarse como funcionarios. Un comentario que no le cayó nada bien a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien con lágrimas en los ojos le respondió al mandatario. Aquí las agendas paralelas no son de los ministros progresistas, presidente. Aquí las agendas paralelas
son las que nosotros tenemos que enfrentar y hemos tenido que enfrentar durante todo este gobierno. Aquí hemos estado parados en resistencia, con dignidad, con transparencia y con el ADN del proyecto en la mano, presidente, y en el corazón. El que también respondió a las duras críticas del presidente fue Gustavo Bolívar. Puede que ni entremos a la campaña, eso lo decidirá la gente, pero lo hemos hecho porque le apostamos a este proyecto, porque si sacrificamos tantas cosas porque amamos este proyecto, lo amamos a usted, presidente, yo a usted lo amo. Se lo digo con toda sinceridad y por usted hasta el último día. Y este intento por demostrar transparencia terminó en una exposición de los problemas y las tensiones del gabinete. De Laura Sarabia se quejaron varios ministros, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez, que aseguró que era irrespetada por la ahora canciller, el director de Planeación Nacional, Alexander López, que dijo que cuando era directora del DAPRE monopolizaba la información y les limitaba el acceso al presidente, y el director del DPS, quien sugirió que Sarabia debería tener un cargo menos importante dentro del gobierno. La respuesta de la canciller Bolívar terminó en discusión. Tuvimos adicionalmente, presidente, según su instrucción que usted mismo lo dio, que se atendiera a los migrantes que estaban llegando al país, los connacionales. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Entonces no puede ser discurso, no es tiene que ser realidad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Las fracturas al interior del gobierno quedaron en evidencia y los regaños por metas incumplidas terminaron en una petición del presidente: el que no sirve, que se vaya. Y aunque la intención era demostrar en qué va el avance del proyecto del gobierno del cambio, el mismo director del DAPRE aseguró que había que revisar la metodología de estos consejos de ministros públicos para que la comunicación con los colombianos sea acertada. Caterina Ávila, Blue Radio. Gracias, Catherine. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Hablaron de todo, Felipe, pues como en 6 horas. El carretazo es que 6 horas sin interrupción, sin cuñas, sí. Eso es una barbaridad, sin corresponsales. Hablar 6 horas tiene un mérito muy grande. El presidente Petro, Felipe, al final termina liderando un consejo de ministros, y voy a utilizar la palabra de uno de ellos anoche, desarticulado, que dijo el ministro de Defensa: no han entrado al plateado en Cauca porque no hay articulación, es un gobierno desarticulado. No, esto, el Consejo de Ministros puso de manifiesto lo que ya todo el país sabía, que no hay gobierno, que está desarticulado, que entre ellos no hay coordinación. Se arriesgaron, Felipe, un riesgo grandísimo al transmitirlo por televisión. No, pero sabe que a mí me pareció, en medio de todo, muy bueno que el país viera en vivo y en directo el desastre. Como un reality, de lo que estamos, a lo que estamos abocados. Sí. Y yo anoche pensaba, ¿sabe qué? Este es un país muy berraco. Porque a pesar de esta locura, de estos desmanes, de este desbarajuste, el país ahí va. ¿No? Bueno, Felipe, esa es una manera de verlo. Me alegra que usted esté optimista el día de hoy. Sí, Néstor, yo insisto, uno puede pues buscarle a esto. Imagínense la cantidad de cosas que pasaron y podríamos hablar de todo sobre lo que pasó ayer. Pero yo creo que esa como especie de rendición de cuentas en algunos temas que se volvió, sí demostró un gobierno pues de una enorme fragilidad. Además de desarticulación y etcétera. Es que hablaban de al plateado no han entrado, en el Catatumbo no ha pasado, en Ciénaga de Oro no han hecho nada por el acueducto, y así una larguísima lista que realmente demostraba una condición de incapacidad absoluta de hacer realidad cualquier proyecto. Bueno, me parece que dicho por los propios funcionarios era aterrador. No, a mí esa señora fue lo que más me impactó realmente. Es una funcionaria del gobierno que terminan diciendo: ¿esta quién la trajo? Duque, ¿usted se acuerda de la del comienzo? La que hace la evaluación sobre los cumplimientos del gobierno. No, la trajo Lizcano al comienzo del gobierno. Lizcano fue el primer secretario general, después ministro de Comunicaciones. Y es ella la que dice de 195 son las metas, 195 se han cumplido, 146. 146 no se han cumplido. No, a ver, corrijo, de 195 metas no se han cumplido 146. Así es. Entonces, Felipe, lo de ayer, por otro lado, es una demostración del presidente regañando a los ministros por falta de ejecución, que es básicamente lo que usted y yo decimos aquí todo el día. Al final resultó cierto ese cuento. El nombramiento de Armando Benedetti. No es culpa del presidente, es culpa de él. Siempre él tiene alguien para culpar. Entonces, ayer le echó fue la culpa a los ministros.
Felipe, como si fuera otro gobierno. Es como una dicotomía ahí entre la realidad y la ficción. Anoche hablándole a los ministros ante esta andanada de reclamos de dobles agendas. El presidente se refería, para quienes preguntan qué es el cuento de la doble agenda, a quienes están en campaña política porque no pueden ser funcionarios del gobierno y a la vez ser candidatos presidenciales, por ejemplo, como la ministra Mohamed de Medio Ambiente, o ser candidatos al Congreso, como el ministro de Minas, que dicen va a renunciar y tendría que renunciar antes del próximo mes. Es muy probable que todo esto, lo de las dobles agendas, de ministros que quieren ser candidatos, vaya a producir, no se extrañen, una avalancha de renuncias pero Néstor, en las próximas ¿sabe horas? que es dramático que el presidente Petro reconozca que no le hacen caso, que él da órdenes y no las cumplen? Y se lo digo por algo, porque desde noviembre del año pasado, en otro Consejo de Ministros, no sé si tan divertido como el de anoche, el presidente Petro les había pedido a quienes tuvieran aspiraciones políticas de su gabinete que se fueran antes del 31 de diciembre. Lo de anoche, Néstor, vamos en febrero y no se han ido. Lo de anoche no se llamó rendición de cuentas, era Consejo de Ministros, que es una figura diferente como órgano administrativo en Colombia. Un Consejo de Ministros es un órgano de gobierno reservado para tomar decisiones. ¿Qué decisión tomaron anoche? Ninguna. Lo de anoche fue básicamente un gran chisme político y una demostración de la fractura, es cierto, de la fragilidad del gobierno. Fracturas alrededor de dos personas que estaban ahí. Una muy cantada, la llegada de Armando Benedetti, que lo presentaron inoportunamente minutos antes del Consejo de Ministros. La otra, más sorpresiva porque lleva con Petro, es la mano derecha de Petro durante casi 3 años, Laura Sarabia, que aguantó estoicamente el palo y anuncia después del Consejo de Ministros, dijo, será una noche de reflexiones, debe ser para ella un día de la reflexión. ¿Se va o Néstor, se queda? Pero tampoco, mire, lo que pasó anoche es que todo quedó en evidencia, todo quedó en vivo y en directo mostrado ante los colombianos. Pero eso tampoco es nuevo. Usted recuerde que tenemos noticia de por lo menos 2 consejos de ministros en los que hubo una insubordinación de varios de los miembros del gabinete en contra de Laura Sarabia. Solo que aquí tenían al frente una cámara. Esa insubordinación, ese levantamiento, fue en vivo y en directo ante todo el país. Ya les voy a contar cómo fue el rating de esta novela, de este novelón anoche. 2 blancos, 2 objetivos, Armando Benedetti y Laura Sarabia. Solamente dígame una cosa, Néstor, ¿le ganó al partido de la Selección Colombia? No, hombre, no sé. Apenas comienza, Felipe, solo le puedo anticipar, apenas comienza el Consejo de Ministros, comienza a caerse la curva de la sintonía, que se mide minuto a minuto en Colombia. Son las 6:41, Andrés Carmona. Néstor, buenos días. No bastaron las polémicas, los audios en los que hablaba de presunta corrupción en la campaña presidencial, ni los mensajes desobligantes contra Laura Sarabia, ni sus procesos en la Corte Suprema, ni las denuncias de presunta violencia contra la mujer. Armando Benedetti ya se consagró como el jefe de despacho de la presidencia y mano derecha del presidente Petro. Con la firma del decreto 0128-2025, la presentación en el gabinete del ex embajador en Venezuela y en la FAO fue en el inédito Consejo de Ministros ocurrido en la tarde de este martes. Allí, a su izquierda, el presidente Petro señaló que aunque la figura de jefe de despacho no existe realmente, Benedetti cumplirá labores para conectar con el pueblo, con los diferentes sectores sociales y políticos, así como organizar su agenda y el diálogo con los ministros y miembros del gobierno. El gobierno constitucionalmente es el presidente y las ministras, los directores administrativos. Eso dice la Constitución. Luego, esa figura que se inventó Santos fue, no sé qué. El gobierno Duque, como cosa rara, yo lo que digo es que esa figura de intermediario solo sirve al final para hacer negocios. Y representa no deja gobernar, porque no fluye el gobierno, dado que el voto popular se expresa en el presidente. Si un juez no saluda al presidente no es porque pierda su independencia, es porque no acepta el voto popular. Sin embargo, la presencia de Benedetti no fue bien recibida y en lo que el presidente presentó como un esfuerzo de transparencia, se terminó convirtiendo en un cara a cara liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer
a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta. A ella se sumó la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti y obviamente la decisión, presidente, está en sus manos. Tú has dicho una verdad porque no he hablado de ti. Ambiente, 6 compromisos ante el pueblo, 6 cumplidos, 100%. Y uno a uno siguieron varios ministros como el de Minas y Energía, Andrés Camacho, el director del DAPRE, Jorge Rojas, e incluso el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Presidente, no solidarizarme con mis dos compañeras en el sentido de que tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes para nosotros en este proyecto, presidente. Muchas gracias. En defensa de Benedetti, el presidente Petro pasó por encima de los abrumadores reclamos mayoritarios, asegurando que el ahora jefe de despacho merece otra oportunidad y hasta lo comparó con Jaime Bateman, fundador del M-19. El preso necesita una segunda opción, cualquiera que sea su delito. Por eso yo nunca he votado por la cadena perpetua, usted tampoco, Benedetti. ¿Cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, siendo militante del Polo Democrático, el Polo Democrático no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme. Incluso Robledo se paró a atacarme. Y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un Congreso entregado al paramilitarismo fue Benedetti. Y es que en el Congreso tampoco recibieron con buenos ojos el poder que ahora concentra el ex senador y ex embajador, la representante verde Catherine Miranda. ¿Qué pasó con sus amenazas de que si hablaba el gobierno se caía? Y más allá de este caso puntual, preocupa la inestabilidad del gobierno en cargos claves, la falta de continuidad en los procesos, la curva de aprendizaje interminable de sus funcionarios. Estamos viendo un gobierno que improvisa, que traiciona su propio discurso con nombramientos como este. El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. El presidente Gustavo Petro evidencia que ya perdió cualquier tipo de vergüenza y hace suponer que tanto Saravia como Benedetti tienen secretos que el presidente no quiere que se revelen. Desde el pacto histórico, figuras como Iván Cepeda y María José Pizarro señalaron que la prioridad debería ser cuidar el proyecto político de izquierda y no defender a un personaje que a sus ojos no tiene nada que ver con ellos. Sin embargo, bajo el argumento de que no es sectarista, el presidente consolidó a su ahora asesor de cabecera. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. No creo, Felipe, que la comparación de Armando Benedetti con Jaime Bateman, que era el jefe histórico del M-19 en los años 70, 80, no creo que le esté haciendo gracia a la gente que militó en el M-19 con el presidente Petro. Es decir, ahí, Felipe, el presidente, en vez de arreglarla, creo que creó un nuevo motivo. Sí, claro, pero además me llamó mucho la atención de esa parte de la Casa de los Babosos. ¿Qué es lo de la Casa de los Famosos, sino la Casa de los Babosos? Me llamó mucho la atención. Felipe, no sea... A ver, tampoco, Felipe, le pido el favor... ¿Néstor? No, Felipe, hay un reality en la televisión colombiana que se llama La Casa de los Famosos. Yo no... Claro. No, le sugiero... Esta es la Casa de los Babosos, Néstor. Felipe, le sugiero... Todos tan dignos, ninguno renunció, pero bueno, acepto como siempre sus amables reprimendas. Este tema, pero... usted sabe que yo no tengo por qué defender al gobierno, Felipe, sí, pero me parece que hay que tratar con respeto a los ministros del gabinete. Sí, cuando ellos traten con respeto al país, pero bueno, ese es otro tema. Pero y acepto, pues usted sabe que yo ya a mi edad no caso peleas innecesarias, imagínese. Pero me llamó la atención dos cosas. Defendió a Benedetti en esa parte específica que lo comparó con Bateman, que porque era loco como Bateman. Y a renglón seguido hizo con la manito así. Es que Benedetti es loco y mostró así el signo de plata. Peso, sí. Pero es un ademán, Felipe. Pero yo creo que nos estamos quedando, Felipe, el subconsciente. Felipe, nos estamos quedando en lo anecdótico, pero lo que es realmente de fondo y verdaderamente trágico es que ayer nos permitió este Consejo de Ministros ver en vivo, porque es que el gobierno no ha sacado adelante la agenda que prometió en campaña, la agenda progresista, los cambios que prometió en campaña. Se les va el tiempo
en peleas internas, tirando consignas, globos, no concretan, no deciden nada. Es que mire, gobernar no es hablar carreta. Ayer yo quedé profundamente angustiado, eran las 11 de la noche o 10:30, cuando el ministro de Defensa le confiesa al país que no han hecho la intervención en el Plateado porque no hay coordinación. Y el presidente Gustavo Petro le responde con historias del Moulin Rouge y empieza a hablar de los cabarets. Y yo decía... En los Dios mío, cabarets se inició la revolución, dijo el presidente. De acuerdo, yo diría, en lo que terminamos. esto sería hasta gracioso si no estuviera en juego la vida de miles de personas, si no estuviera en juego la soberanía nacional. A mí me parece de lo más trágico que yo he visto en estos 2 años y medio, realmente, para profunda reflexión. Bienvenido a la realidad, compañero. 6 de la mañana, 49 minutos. Felipe, detrás de la comparación y de la defensa del presidente de Armando Benedetti, que realmente me sorprendió, cuando la ministra Mohammad, llorando, le dice al presidente que no se puede sentar con Benedetti y tal, el presidente lo mismo, responde con un cuento alrededor del feminismo y alrededor del maltrato de hombres a mujeres, de mujeres a hombres. Ni de mujeres a hombres. Benedetti al frente, tiene cogido de donde sabemos. Felipe, al frente del presidente Petro estaba un señor que se llama Augusto Rodríguez, que es militante del M-19 desde la época de Petro. Y es una de las personas más cercanas, y la incluso hoy, al presidente de la Casa de Nariño. Y la comparación con Bateman lo indignó. La comparación de Bateman con Benedetti, pero, por supuesto, es crear... Más allá de eso, Néstor, Augusto Rodríguez dio puntadas en el Consejo de Ministros anoche de algo que debe ser explicado más en detalle y que debe investigar la justicia si pasó. Porque el presidente Petro ha estado muy acucioso hablando de Diego Marín, alias Papá Pitufo, que es presuntamente el zar del contrabando. El de Portugal. Que está en Portugal. Ayer le dictó a propósito la Fiscalía medida de aseguramiento, pero todavía está en Portugal. Es el gran contrabandista en Colombia. Y se han conocido una cantidad de tentáculos de Diego Marín, de Papá Pitufo, y el presidente ha sido muy vocal hablando sobre él. Sin embargo, Augusto Rodríguez termina revelando... Esto fue anoche tarde, a las 11:05 casi a las 11:30 de la noche, que Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 22 y sugiere que quien acercó a Papá Pitufo a la campaña del 22 fue Armando Benedetti. Denunciar todo el tema del contrabando de Papá Pitufo. En la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector cuando el señor no tenía órdenes de captura y se lograran denuncias para que eso pasara, y hoy en día el señor tiene orden de captura. Alrededor de eso, desde el comienzo, antes de las elecciones y en campaña, comenzaron los grupos a merodear al presidente y su familia y a las personas que nos movíamos con él e intentar penetrarnos. Al final de lo que dice Augusto Rodríguez, sugiere que Armando Benedetti habría sido la persona que intentó infiltrar a Papá Pitufo con financiación a la campaña del presidente. 6 de la mañana, 51 Néstor, casi minutos. todo lo que... Iba a decir, Álvaro, perdóneme, lo de anoche no fue una anécdota, Luis Ernesto, usted me perdona discrepar, es que detrás de la anécdota hay temas muy de fondo. La forma es el fondo. Por ejemplo, de corrupción que dice Augusto Rodríguez. Mire, la vicepresidenta Francia Márquez dice diciendo que las tías le dicen que la situación estaba mejor antes de que ella llegara al gobierno. Todos son temas, no anécdota, no chisme político. Detrás del agarrón hay mucha tela todavía. Néstor, de donde casi todo lo que se vio ayer en ese angustioso consejo se sabía, pero visto en vivo y en directo de esa manera dramática, pues es muy impactante. La interpretación que me he dado a mí mismo coincide con lo que ustedes han dicho algunos. Yo creo que muchos ministros sintieron que lo que estaba haciendo el presidente, detrás de eso estaba mucho Benedetti, que era mucho la retórica de él y antes Laura Sarabia, criticando la gestión de los gobernantes. Laura Sarabia en algún momento dijo que el gabinete no era un kinder, y sintieron que era un ataque de llegada de Benedetti y le respondieron. Y por otra parte, yo creo que el presidente sentía la necesidad de darle posibilidad a esos sectores muy petristas de decirlo de frente, y sobre todo yo veía como un lanzamiento de candidatura presidencial de Susana Mohammad, porque Petro va a tener esta misma situación
en elecciones. Pero no si fue, escoge un candidato presidencial Álvaro, no fue solo de Susana la Muhammad, entraña o alguien más. No, fue Alexander López, fue Gustavo Bolívar, fue Augusto Rodríguez, fue Francia Márquez, fue Andrés Camacho. Fueron 7 ministros en total. El mismo Jorge Rojas, que ahora es la mano derecha. Es decir, lo de ayer no fue el lanzamiento de una candidatura, o eran muchas candidaturas de pronto. Felipe, son las 6 de la mañana, 53 minutos. Me quiero declarar esta mañana en estado de conmoción interior. Son las 6:53 minutos. Sobre los anuncios de anoche del presidente Gustavo Petro, Javier Segura. Néstor, buenos días. En el inédito Consejo de Ministros de ayer en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro rechazó el uso de fondos de USAID para financiar cargos públicos en Colombia, expresando su preocupación por la influencia de la ayuda estadounidense en la administración estatal. USAID no puede pagar nuestros funcionarios. USAID se acabó, presidente. O lo que lo reemplace. No vamos allá a negociar que nos sigan ayudando. Eso no es ayuda. Trump tiene razón, llévese su plata, porque nuestra aduana debe ser de nacionales colombianos. Y es que Colombia es el principal receptor de la ayuda de USAID en la región, recibiendo anualmente cerca de $450 millones. Esa asistencia forma parte de un paquete mucho más amplio que supera los $14.000 millones desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000. Sin embargo, debido a la revisión de los desembolsos por parte del gobierno de los Estados Unidos, parte de esa ayuda se encuentra suspendida desde hace 2 semanas. Petro también aprovechó la ocasión para criticar la política migratoria de Donald Trump, especialmente las deportaciones masivas de colombianos desde los Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro reveló que tras su confrontación con el presidente de ese país, que aún no ha terminado, cientos de colombianos están solicitando su pasaporte para regresar a Colombia. Antes de comenzar, la ministra de Relaciones Exteriores me informa, después de un trino mío, después de la pelea con Trump, que todavía no termina, es que hay muchos colombianos pidiendo pasaporte para regresar. Yo pedí a la colombianidad en Estados Unidos, porque es un tema de dignidad, no solo de dignidad, de sobrevivencia. Y muy a su estilo, el presidente Petro le pidió a la nueva canciller Laura Sarabia no arrodillarse frente a los Estados Unidos en materia migratoria, una promesa de que la confrontación con Donald Trump continuará en todos los niveles. Pues Petro está en sus sanos sentidos y se arrodilla a Trump, no ministra Laura. Si nos arrodillamos, perdimos el sentido de la nación y del pueblo y de su dignidad. Es decir, estamos diciendo históricamente que invitamos al rey y que fue un error haberlo sacado de aquí. En otro apartado de su discurso, cuando el presidente Petro hablaba sobre buscar alternativas distintas al mercado estadounidense para las exportaciones colombianas, por ejemplo China, el presidente sugirió que si los chinos dejaran de consumir cocaína y en su lugar optaran por productos colombianos como el café o el cacao, se podría reducir la producción de coca en el país. Bueno, ahora con Trump no sé ya, pero entonces con los chinos. Si Trump no quiere, pues vamos con los chinos. ¿Ustedes imaginan que los chinos en vez de consumir cocaína consuman café colombiano y cacao colombiano? Estamos hechos, todo ese territorio deja de cultivar hoja de coca, tiene el negocio en la mano. Y en ese contexto el presidente también abordó la importancia de valorar la vida humana por encima de los intereses económicos. La confrontación con el gobierno de Trump, que aún no se resuelve, sigue siendo un tema clave en la política exterior colombiana y un aviso de tormenta en el año y medio de lo que queda del presente gobierno. Javier Segura, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Son las 6 de la mañana y 58 minutos. Las duras tensiones que quedaron en evidencia anoche en vivo y en directo en el Consejo de Ministros realizado en la Casa de Nariño
mostraron un gobierno completamente dividido, sin método para resolver los problemas que aquejan a los colombianos y sobre todo muy herido de cara a los 18 meses y 2 días que le quedan a Gustavo Petro como presidente de la República. Durante 6 horas el presidente Petro terminó hablando de lo divino y de lo humano, regañando en vivo y en directo a sus ministros por el incumplimiento en los compromisos acordados, intentando desmarcarse de la pobre ejecución de las metas del Ejecutivo que él lidera, asegurando que el presidente es revolucionario pero que el gobierno no, incluso marcando distancia de los sectores políticos que lo llevaron al poder tras asegurar increíblemente que él no es de izquierda. La llegada de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y de Laura Sarabia como canciller terminaron siendo el florero de Llorente, que abrió la puerta a la cascada de inconformismos por sus nombramientos, que no son recientes, pero que hicieron crisis en las últimas horas. La vicepresidenta Francia Márquez reveló las diferencias con el presidente Petro y con Sarabia y mostró lo que el país sospechaba, que la fractura del gobierno es más profunda de lo que se veía. Por un lado, están los exintegrantes del M-19 y miembros de la izquierda tradicional, los sectarios, en palabras del presidente Petro, como Augusto Rodríguez, Jorge Rojas, Alexander López y Gustavo Bolívar. Otro bando de la izquierda más joven como Susana Muhammad y Andrés Camacho, y 2 bandos adicionales, uno que comienza a liderar Armando Benedetti y otro el de Laura Sarabia. Llamó poderosamente la atención la vehemente defensa de Armando Benedetti que hizo el presidente Petro, comparándolo con Jaime Bateman, hablando de las segundas oportunidades y comenzando a agitar la misma bandera política que le resultó exitosa en el 2022. Petro se desmarcó de la izquierda tradicional y dogmática e increíblemente termina siendo una acrobacia argumentativa para decir que en el gobierno deben coexistir todos los sectores políticos, algo que él mismo dinamitó a romper relaciones con sectores de centro y llevar a la máxima tensión su relación con el Congreso de la República. Esa actitud sin duda nos muestra a un presidente en campaña de cara al 2026. Al final del lamentable espectáculo en el que se convirtió este Consejo de Ministros de anoche, el desasosiego puede ser la palabra que describa a quienes consideran que los colombianos necesitan que alguien gobierne el país con método. Los problemas en energía, en salud, en orden público, el hueco en las finanzas estatales son realmente hechos graves y no se solucionan con tristes remedios de reality show. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 7 en punto de la mañana en Colombia. Mientras el país veía este show, la Corte Constitucional estaba tomando una decisión trascendental. Tome nota, porque si a usted le gusta el aguardiente, a partir de ahora va a poder comprar el de su preferencia donde y cuando quiera en Colombia. Es una decisión histórica de este tribunal que tumbó el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, conocida como la Ley de Licores. Tumbó el monopolio de licores que facultaba a los departamentos que producen aguardiente a restringir la venta de tragos que no fueran propios hasta por 6 años. Fue el caso de